Problema propuesto 15. Dado un pentágono regular, escribir un triángulo equilátero de lado desconocido, de modo que uno de sus vértices se sitúe en un punto M del lado FG del pentágono, de forma que MG partido por MF sea un tercio. Y los otros dos vértices, lógicamente, se encuentren en los lados del pentágono. Es decir, supongamos el problema resuelto, suponemos este pentágono regular. Aquí habrá un punto M que nos dice que tiene que ser tal que MG partido por MF tiene que ser un tercio, y obsérvese que este sería el hipotético triángulo buscado. Y entonces tiene que tener un vértice aquí, que hay que fijar este punto sobre este lado, y luego habrá que encontrar un punto aquí, otro punto aquí, de modo que, unidos con M, formen el triángulo equilátero, como digo, de lado desconocido. Bien, una vez hecho eso, vamos a empezar el problema por el principio. Esto sería un poco analizar la figura. Entonces vemos que, suponiendo que conocemos el punto M, cierto punto de este lado FG, cuando se gire 60 grados, puesto que en el triángulo equilátero este ángulo es 60 grados, irá a parar a cierto punto de este lado AD, desconocido también. Entonces no sabemos qué punto del lado FG hay que girar 60 grados para ir a parar a otro punto del lado AD, de modo que esta distancia sea igual a esta y este ángulo, como digo, sea de 60 grados. Bien, con esto dicho, vamos a empezar a resolver el problema. Partimos, por tanto, de un pentágono regular arbitrario. Como queremos hallar un punto M sobre este lado tal que esta distancia sea la tercera parte de esta, pues entonces resultará que vamos a trazar por este punto una línea con cualquier inclinación. Y vamos a llevar aquí una medida cualquiera, y a partir de este punto vamos a llevar pues el triple de esa medida. Supongamos que esto es un radio y con este centro hacemos el radio el triple, con lo cual sacaríamos este punto. Una vez que tenemos esto, simplemente uniendo este extremo con este y trazando por este punto paralela, tendremos el punto M buscado. Hemos, ya digo, unido este con este, y eliminamos ya los elementos, digamos, para tener aquí el punto M. Ahora, como decíamos, cierto punto de este lado, cuando se gire 60 grados alrededor de M, irá a parar a cierto punto de este. No sabemos qué punto es, pero lo que hacemos es girar el lado FE. Hacemos ese giro de 60 grados y este sería el lado girado, que nos corta a este punto, a este lado, en este punto. Por tanto, ese punto unido con este determina el lado del triángulo equilátero. No hay más que deshacer el ángulo de 60 grados, es decir, con centro en M y con esta abertura de arco, trazaríamos este arco hacia acá y nos cortaría en este punto y ya nos permite dibujar el triángulo solución. Aquí lo único que nos faltaría por analizar, vamos a poner esta figura un poquitín hacia la izquierda para poderlo ver, y vamos a poner los elementos para poder trabajar cómodamente. Pues lo que habría que ver es cómo girar el ángulo de 60 grados, digamos, de este lado, girar los 60 grados alrededor de M. Vamos a copiar la figura y vamos a eliminar algunos elementos que no nos interesan ahora mismo, es decir, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y esto. Entonces, para girar este lado 60 grados alrededor del punto M, una de las cosas que se puede hacer es prolongar el lado y desde el punto M trazar una perpendicular a ese lado prolongado. Este sería el radio de un arco que trazaríamos. Entonces vamos a dibujar ahora el arco de centro en este punto y de radio el segmento que va hasta el pie de la perpendicular. Este sería el arco. Y ahora lo que hay que hacer simplemente es este segmento girarlo 60 grados, es decir, trazar una línea que forme 60 grados con, digamos, con la anterior. Este ángulo son 60 grados. Y ahora en este punto simplemente haríamos la tangente al arco anterior, que sería simplemente hacer aquí una perpendicular, que sería esta, y la prolongaríamos, como se puede ver, sería esta que tenemos, que es la que habíamos obtenido, y como se puede ver, el corte de esa tangente al arco nos determina este punto, que era el centro ya del triángulo, perdón, sí, un vértice del triángulo. Entonces ya simplemente el problema queda reducido a unir este punto con este, y o bien construir un triángulo equilátero con este lado, o bien, pues como decimos, hacer el giro de este segmento en sentido contrario al del anterior, para tener ahí la solución
que habíamos sacado en el caso, digamos, de la primera parte de la explicación. Y ese sería el triángulo. Ese sería el proceso gráfico de realización de este caso. Hemos visto primero el análisis y luego el método gráfico ya de realización, que consistiría en girar. Cuando hay que girar un segmento, lo que hacemos es incluir el segmento en una recta y girar la recta entera. Para girar una recta se hace la perpendicular desde el centro de giro. Este radio se gira el ángulo deseado, que en este caso estos son los 60 grados que nos piden, y la tangente nos determina el lado girado. Ya esa tangente nos corta el lado en cuestión en este punto y ese sería el lado del triángulo buscado.